Ella estaba trapeando los pisos cuando los escuchó planear cómo matar al rey vampiro en ruso. Los tres nobles pensaron que nadie entendía. Lo que no se dieron cuenta fue que la muchacha de rodillas con el cepillo era la única persona en todo el palacio que hablaba su idioma, y el rey al que salvaría se negaría a dejarla ir de su lado jamás. El piso de piedra estaba lo suficientemente frío como para calar a través de la falda raída de Milagros. Le dolían las rodillas por horas de tallar, sus manos en carne viva y enrojecidas por el jabón cáustico. Pero mantuvo la cabeza gacha, su cepillo moviéndose en círculos constantes, porque eso era lo que hacían los sirvientes. Se volvían invisibles, sobrevivían siendo olvidados. Los pasillos del palacio se extendían interminablemente, todo columnas de mármol y techos abovedados que engullían el sonido. Las antorchas parpadeaban en sus soportes de hierro, proyectando sombras danzarinas que nunca alcanzaban del todo las esquinas. 3 meses trabajando aquí, y Milagros aún no se acostumbraba al peso de las miradas de los vampiros, a la forma en que te veían como si fueras de cristal. Había venido de las tierras del norte, de un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en ningún mapa. Su padre había sido comerciante, traficando pieles y ámbar a través de las fronteras orientales, enseñándole ruso, polaco y húngaro para que pudiera ayudar con los libros de contabilidad y las traducciones. Luego llegó la fiebre, luego los cobradores de deudas, luego la elección entre el hambre y el servicio. El palacio había parecido una salvación. Era solo otra clase de jaula. 3 nobles doblaron la esquina, sus botas repiqueteando contra el mármol. Milagros siguió tallando, con los ojos en el suelo. No hagas contacto visual, no hables a menos que te hablen, no existas a menos que te necesiten. Los hombres estaban absortos en su conversación, sus voces bajas, pero no del todo susurradas. Hablaban en ruso, las palabras fluían rápidas y fluidas, llenas de consonantes duras y vocales vibrantes. El cepillo de Milagros titubeó por un momento, lo suficiente como para que su corazón diera un brinco. Porque en 3 meses de trabajar en el palacio del rey Tadeo, nunca había escuchado a nadie hablar ruso, ni a los nobles con sus acentos refinados, ni a los guardias con su jerga ruda de cuartel, ni siquiera a los otros sirvientes que venían de una docena de territorios diferentes. Solo ella, solo Milagros. Los 3 hombres pasaron a unos cuantos pasos de ella, tan cerca que podía oler el vino en su aliento, los aceites caros en su cabello. No miraron hacia abajo. ¿Por qué lo harían? Era un mueble, era una piedra, era nada, pero ella entendió cada una de las palabras que dijeron, y lo que decían hizo que la sangre se le helara. El señor Basilio habló primero, su voz suave, como la seda sobre el acero. Mañana por la noche, durante la firma del tratado, la delegación morava proporcionará la distracción. La atención del rey Tadeo estará completamente en los dignatarios visitantes. El señor Constantino rió, frío y cortante. El veneno ya está puesto, en el vino ceremonial, brindará por la paz y estará muerto antes del segundo platillo. Y el tercer hombre, el señor Demetrio, más joven que los otros, pero no menos peligroso. Mis contactos en la guardia ya están comprados. Cuando el rey caiga, asegurarán la sala del trono. El príncipe Esteban ya está preparado para tomar la corona legítima, según los antiguos linajes. La mano de Milagros apretó el cepillo de tallar tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El príncipe Esteban, el primo del rey, el que sonreía demasiado y hablaba muy poco, el que había sido ignorado para el trono hace 15 años cuando murió su padre. Los pasos de los nobles se desvanecieron por el pasillo. Su conversación en ruso continuó, pero se hizo demasiado lejana para escuchar. Milagros se quedó congelada de rodillas, con la mente acelerada. El rey Tadeo iba a ser asesinado mañana por la noche y nadie lo sabía, nadie más que ella.
Debería decirle a alguien, a un guardia, al mayordomo, a quien sea. Pero, ¿quién le creería a una sirvienta de cocina? Una don nadie de las tierras del norte, sin familia ni contactos. Sería acusada de expandir el pánico, en el mejor de los casos. En el peor, pensarían que era parte de la conspiración, que había inventado la historia por atención o dinero. E incluso, si le creyeran, ¿cómo explicaría que entendía ruso? Esa habilidad la marcaba como educada, inusual, posiblemente peligrosa. Los sirvientes no se suponía que hablaran idiomas extranjeros, no se suponía que entendieran las conversaciones privadas de los nobles. Ciertamente no se suponía que escucharan planes de asesinato, pero no podía hacer nada. El rey Tadeo podría haber sido distante y frío, una figura esculpida en mármol que gobernaba desde su trono como una estatua a la que se le hubiera dado vida. Pero no era cruel. Pagaba a sus sirvientes. Mantenía la paz. Nunca dañaba a nadie que no se lo mereciera. Y los hombres que planeaban matarlo, los hombres que hablaban en ruso porque pensaban que nadie podía entender, eran serpientes con túnicas de terciopelo. Lo que viniera después de Tadeo sería peor. Milagros se puso de pie lentamente con las piernas temblorosas. El balde de agua sucia se derramó a sus pies. El pasillo se extendía vacío en ambas direcciones, las antorchas parpadeando en sus soportes. Tenía quizás 18 horas para decidir qué hacer. 18 horas para encontrar el valor de hablar. 18 horas antes de que un rey muriera y un reino ardiera. Y ella era solo una muchacha con un cepillo de tallar y un secreto peligroso. Las campanas del castillo anunciaron la tarde, el sonido resonando por los corredores de piedra como una cuenta regresiva. Milagros pasó la noche en los cuartos de los sirvientes, acostada despierta en su estrecho camastro, mientras las otras muchachas roncaban a su alrededor. La habitación olía a sudor y jabón barato, y a demasiados cuerpos apretados. La luz de la luna se filtraba por la única ventana, pintando rayas plateadas en el tosco suelo de madera. Su mente no dejaba de repetir la conversación. El veneno ya está puesto. Mañana por la noche, la firma del tratado. Cada vez que cerraba los ojos, veía al rey Tadeo levantando una copa a sus labios. Lo veía colapsar. Veía el caos que seguiría. Guerra civil. Esteban apoderándose del trono. La cuidadosa paz que Tadeo había construido, desmoronándose en sangre y cenizas. Al amanecer, había tomado su decisión. Se lo diría, de alguna manera, incluso si significaba su propia muerte. El palacio despertaba lentamente, los sirvientes arrastrándose a sus puestos en la luz grisácea del alba. Milagros se vistió con su delantal más limpio, se recogió el cabello oscuro con manos temblorosas y trató de parecer que le correspondía estar cerca de los aposentos privados del rey. No le correspondía. Las sirvientas de cocina se quedaban en las cocinas, restregaban ollas y pelaban verduras y mantenían la vista baja. Ciertamente no marchaban por los corredores superiores exigiendo una audiencia con el rey vampiro. El pasillo principal que conducía al ala real estaba custodiado por 2 soldados con armadura negra. Sus rostros ocultos detrás de visores que atrapaban la luz de las antorchas como caparazones de escarabajos. Los pasos de Milagros vacilaron. No podía simplemente acercarse a ellos. Necesitaba una razón legítima. Tengo información sobre una amenaza a la vida del rey. No era algo que funcionara en las historias, y mucho menos en la realidad. Giró por un corredor lateral con la mente acelerada. Tenía que haber otra manera, una entrada de servicio, una escalera trasera, algo. Fue entonces cuando lo vio. El rey Tadeo estaba solo en una de las antesalas más pequeñas, una habitación llena de mapas y textos militares.
Estaba de espaldas a la puerta, estudiando un gran mapa del reino que cubría la mayor parte de una pared. Incluso de espaldas, era imponente, alto y de hombros anchos, con cabello oscuro que le caía justo por debajo del cuello y manos que parecían capaces de aplastar piedra. Llevaba ropa negra sencilla, sin corona, sin armadura ceremonial, solo un hombre mirando un mapa. Pero había algo en la quietud absoluta de su postura que lo marcaba como diferente, como peligroso, como rey. El valor de Milagros casi la abandonó, pero el recuerdo de esas palabras en ruso la impulsó. Tocó suave y titubeante el marco de la puerta. El rey Tadeo no se volteó. Si está aquí para entregar el desayuno, déjelo en la mesa. Su voz era profunda, áspera en los bordes, como si no la usara a menudo. No es el desayuno, Su Majestad. La voz de Milagros salió más firme de lo que esperaba. Información. Ahora él se giró lentamente, deliberadamente, como un depredador cuando siente a su presa. Sus ojos la encontraron al otro lado de la habitación. Eran gris pálido, casi plateados, fríos como tormentas invernales. Su rostro era angular, todo líneas afiladas y bordes duros, con una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír hace años. La estudió por un largo momento, analizando su vestido de sirvienta, sus manos ásperas, su postura nerviosa. Ella esperó a que la despidiera, a que llamara a los guardias para que la sacaran. En cambio, dijo: «No la conozco. Milagros Vargas, Su Majestad. Trabajo en las cocinas». Su expresión no cambió. «Entonces, ¿por qué está en mi estudio privado en lugar de pelar papas?» «Porque escuché algo anoche, algo que usted necesita saber». Los ojos de Tadeo se estrecharon ligeramente. La temperatura de la habitación pareció bajar. Los sirvientes escuchan muchas cosas, la mayor parte es chisme. Esto no. Milagros se obligó a mantener su mirada, aunque todos sus instintos gritaban que apartara la vista. Esto es sobre su vida. Su quietud se volvió absoluta, el tipo de quietud que precede a la violencia. Hable rápido. Su vida podría depender de las próximas palabras que salgan de su boca. «3 nobles», dijo Milagros, sus palabras saliendo a borbotones. «El señor Basilio, el señor Constantino y el señor Demetrio. Estaban hablando en ruso en el corredor anoche. Pensaron que nadie podía entender. Están planeando envenenarlo mañana por la noche durante la firma del tratado. El vino ceremonial. Tienen guardias sobornados. El príncipe Esteban está involucrado». Las palabras flotaron en el aire entre ellos como humo. La expresión del rey permaneció indescifrable, pero algo cambió en sus ojos. Algo afilado y letal. «Usted habla ruso». No era una pregunta. Mi padre era comerciante, me enseñó para las rutas comerciales. ¿Y entendió todo lo que dijeron? Cada palabra. El rey cruzó la habitación en 3 largas zancadas. De repente, estaba parado directamente frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la cicatriz tenue en su mandíbula, los hilos plateados en su cabello oscuro en las sienes. «Dígame exactamente lo que dijeron, cada detalle, palabra por palabra si puede». Así lo hizo. Milagros relató toda la conversación, cambiando al ruso, cuando los citaba directamente, traduciendo de nuevo a la lengua común a medida que avanzaba. Describió sus voces, sus posiciones en el corredor, la confianza en su tono, la forma en que se rieron de su muerte como si ya estuviera consumada. El rey escuchó sin interrumpir. Su rostro permaneció impasible, pero sus manos se apretaron en puños a sus costados. Cuando ella terminó, el silencio se extendió entre ellos. «Podría matarla por esto», dijo Tadeo finalmente.
Su voz era tranquila, casi dulce. Si descubren que escuchó, si se dan cuenta de que habla ruso, la eliminarán antes de que pueda advertir a nadie más. Lo sé. Entonces, ¿por qué decírmelo? ¿Por qué no huir? ¿Por qué? Milagros tragó saliva con dificultad. Porque no es un mal rey, y quien venga después de usted será peor. Algo parpadeó en el rostro de Tadeo, demasiado rápido para identificar, pero casi como sorpresa. Como si la amabilidad de una sirvienta fuera lo último que había esperado. Retrocedió, poniendo distancia entre ellos, y se volvió hacia la ventana. El sol de la mañana se levantaba sobre los jardines del palacio, pintándolo todo en tonos dorados y ámbar. ¿Cree que valgo la pena ser salvado? No era del todo una pregunta. Creo que el caos y la guerra civil no valen la alternativa. Milagros mantuvo su voz firme. Y creo que esos hombres son víboras. El rey estuvo callado por un largo momento, mirando los jardines. Luego dijo sin voltearse: «¿Sabe por qué no tengo catadores? Porque el veneno no me afecta. Soy inmune a casi todas las toxinas conocidas. Es un don de mi linaje. Así que su complot fallaría de todos modos». Milagros parpadeó. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le importa lo que planean si no puede dañarle? Porque no se trata del veneno». Tadeo se volvió para mirarla. «Se trata de la conspiración. El hecho de que mis propios nobles, miembros de mi corte, están conspirando activamente mi muerte, que los guardias pueden ser sobornados, que mi primo cree tener derecho a mi trono. El veneno es solo un síntoma. La enfermedad es mucho más profunda». Se cruzó de brazos, estudiándola con esos ojos de tormenta invernal. Pudo haberse quedado en silencio, pudo haber dejado que lo intentaran y fallaran, y luego verme ejecutarlos por traición. Habría sido más seguro para usted. No pensé en eso. La comisura de la boca de Tadeo se movió, casi una sonrisa, pero no del todo. No, supongo que no lo hizo. Se dirigió a su escritorio, sacó un pergamino y comenzó a escribir con trazos rápidos y decididos. «Voy a necesitar que repita su historia a mi jefa de espías, a mi capitán de la guardia y a mi consejo. Necesitarán oírlo directamente de usted, verificarán su relato, investigarán las acusaciones y erradicarán a todos los involucrados en esta conspiración». A Milagros se le revolvió el estómago. «Su Majestad, si saben que hablo ruso, si saben que puedo entender, no puedo volver a las cocinas, seré un blanco». «No», dijo Tadeo con calma, aún escribiendo. «No volverá a las cocinas. A partir de este momento está bajo mi protección personal. Se le asignarán aposentos en el ala real, guardias frente a su puerta, y me asistirá directamente como traductora y consejera. Si alguien pregunta, está siendo ascendida por sus habilidades lingüísticas, lo cual es cierto». Terminó de escribir, selló el pergamino con su anillo de sello y se lo entregó. «Llévele esto al comandante Ricardo. Es el capitán de mi guardia personal. Él sabrá qué hacer». Y Milagros. Su voz la detuvo en la puerta. «Sí, Su Majestad. Gracias por su valentía. La mayoría de la gente habría elegido la seguridad. Usted eligió el honor. Eso es raro». Las siguientes horas pasaron borrosas. El comandante Ricardo, un vampiro canoso con cicatrices en el rostro y ojos como pedernal, interrogó a Milagros con la precisión de un hombre que había quebrado a espías enemigos durante siglos. Ella repitió la conversación 3 veces en ruso y en lengua común, mientras los escribas tomaban notas y los guardias vigilaban. La jefa de espías, una mujer delgada llamada Lorena con cabello plateado y 2 ojos perspicaces, preguntó sobre acentos, sobre matices, sobre si Milagros podría identificar las voces si las oía de nuevo. «Sí», dijo Milagros, «podría». Al mediodía, la investigación estaba en marcha.
Guardias leales a Tadeo habían detenido discretamente a los 3 conspiradores junto con una docena de otros cuyos nombres surgieron durante los interrogatorios. El príncipe Esteban fue puesto bajo arresto domiciliario en sus aposentos. Sus protestas fueron ignoradas. La firma del tratado fue pospuesta indefinidamente y Milagros fue trasladada a una suite de habitaciones a 3 puertas de los propios aposentos del rey. La suite era más grande de lo que había sido toda su casa en el pueblo. Cortinas de seda, alfombras suaves, una cama con plumas de verdad en lugar de paja, una chimenea que realmente funcionaba, ventanas que daban a los jardines en lugar de a una pared de ladrillo. 2 guardias estaban fuera de su puerta. No para mantenerla adentro, había explicado el comandante Ricardo. Para mantener las amenazas fuera. Estaba sentada junto a la ventana, aún abrumada por la repentina transformación de sus circunstancias, cuando alguien tocó. «Adelante», llamó, esperando a un sirviente. El rey Tadeo entró en su lugar. Milagros se puso de pie apresuradamente, casi derribando la silla. Su Majestad no esperaba. «Siéntese». Tadeo hizo un gesto con la mano. «Necesitamos hablar». Ella se sentó. Él permaneció de pie, paseándose lentamente por la habitación como un lobo enjaulado. Los interrogatorios han confirmado su relato. El señor Basilio y sus coconspiradores han confesado todo: el veneno, los guardias sobornados, la implicación de Esteban. Serán ejecutados por traición en el plazo de una semana. Milagros asintió lentamente. «Bien. Pero hay un problema». El rey dejó de pasearse, se volvió para mirarla. La conspiración iba más allá de 3 nobles y un príncipe resentido. Hemos descubierto pruebas de implicación extranjera. La delegación morava que mencionó formaba parte de un complot más grande para desestabilizar el reino. Hay más conspiradores tanto dentro como fuera del palacio, y aún no sabemos quiénes son todos ellos. Lo que significa que todavía está en peligro. La expresión de Tadeo era sombría. Es la testigo que expuso el complot, la persona que habla ruso. Si hay otros involucrados, querrán silenciarla antes de que pueda identificarlos también. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, repitió el rey, y algo en su tono hizo que el corazón de Milagros diera un vuelco. ¿Sí, nosotros? Sí, nosotros, porque le guste o no, ahora es esencial para descubrir el alcance completo de esta conspiración. Necesito sus oídos, sus habilidades lingüísticas, su capacidad para entender conversaciones que otros creen privadas. La necesito a mi lado durante las reuniones, durante las negociaciones, durante las funciones de la corte, haciéndome pasar por qué. Mi traductora, mi consejera, alguien de confianza para estar presente en discusiones delicadas. Hizo una pausa. Será peligroso. Si los conspiradores restantes se dan cuenta de lo que hace, intentarán matarla, y no puedo prometerle que siempre podré protegerla. Milagros estuvo en silencio por un largo momento procesando. Luego dijo: «Me está pidiendo que sea una espía. Le pido que me ayude a salvar mi reino. Hay una diferencia. No mucha». El rey casi sonrió ante eso. No mucha. Ella se encontró con sus ojos al otro lado de la habitación. Esos ojos de tormenta invernal que esta mañana parecían tan fríos, pero que ahora se veían casi cálidos, casi humanos. Si acepto, me enseñará a navegar por la política de la corte, a protegerme, a ser algo más que una simple sirvienta de cocina con una habilidad útil. Sí, mantendrá su palabra sobre la protección, los guardias, los aposentos, la seguridad, hasta que el último conspirador sea atrapado o hasta que yo muera, lo que ocurra primero. Entonces lo haré. Tadeo la estudió por un largo momento. ¿Es usted muy valiente o muy tonta? Probablemente ambas. Esta vez sí sonrió un poco, lo suficiente para suavizar las duras líneas de su rostro. Bien,
Empezamos mañana. A la mañana siguiente, Milagros aprendió que ser la traductora del rey significaba asistir a una reunión del consejo al amanecer. Le habían dado ropa nueva durante la noche, vestidos adecuados en borgoña oscuro y verde bosque, hechos de lana en lugar de algodón tosco. Aún sencillos, nada como las sedas y terciopelos que usaban las damas nobles, pero infinitamente mejores que sus harapos de sirvienta. Una sirvienta la había ayudado a vestirse, le había trenzado el cabello oscuro en algo que recordaba a la elegancia y la había escoltado a la sala del consejo. El rey Tadeo se sentó a la cabecera de una larga mesa tallada en roble negro. A su alrededor había una docena de sus consejeros más confiables, comandantes militares y funcionarios de la corte. Todos se voltearon a mirar cuando Milagros entró. «Ella es Milagros Vargas», dijo Tadeo sin preámbulos. «Es mi nueva traductora y consejera lingüística. Asistirá a todas las reuniones donde los idiomas extranjeros puedan ser relevantes. Algunos de ustedes ya saben por qué. El resto lo entenderá pronto. Cualquiera que tenga un problema con su presencia puede irse ahora». Silencio. Nadie se movió. «Bien, comandante Ricardo, su informe». La reunión procedió con eficiencia militar. Informes sobre los interrogatorios, listas de nombres conectados a la conspiración, evidencia de oro extranjero financiando el complot. Milagros se sentó en una silla contra la pared, tratando de parecer competente e invisible al mismo tiempo. Pero a mitad de la reunión se anunció una delegación. 3 diplomáticos moravos solicitando una audiencia. La misma delegación que había sido parte de la conspiración original, aunque la mayoría del consejo aún no lo sabía. Tadeo miró a Milagros. Ella asintió una vez. «Entendido». Los diplomáticos entraron, todos sonrisas suaves y elegantes reverencias. Llevaban ropa rica, pieles caras, y hablaban en un idioma común con acento sobre acuerdos comerciales y alianzas renovadas. Expresaron su asombro y preocupación por la posposición de la firma del tratado. Preguntaron si había habido algún malentendido, ofrecieron ayudar a resolver cualquier tensión diplomática. El rey Tadeo los recibió con fría cortesía, haciendo preguntas sobre su viaje, sus alojamientos, sus impresiones del reino. Formalidades diplomáticas estándar. Pero luego 2 de los diplomáticos se voltearon entre sí y hablaron en voz baja en ruso. Solo un breve intercambio, apenas 10 segundos. La mayoría de la gente en la sala no lo habría notado ni le habría importado. La sangre de Milagros se heló. Mantuvo su rostro cuidadosamente neutral, sus manos entrelazadas en su regazo, pero el corazón le latía a 1000 porque había entendido cada palabra. Cuando los diplomáticos partieron, promesas de futura cooperación y beneficio mutuo arrastrándose tras ellos, Tadeo despidió al consejo, a todos excepto a Milagros. La sala quedó vacía. Milagros cruzó la sala hasta la mesa y dijo en voz baja: «¿Saben de los arrestos?» «¿Qué?» Uno de ellos le preguntó al otro si el paquete había sido entregado. El otro dijo: «Todavía no, pero pronto». Luego acordaron proceder con la ruta oriental según lo planeado. La expresión de Tadeo se oscureció. La ruta oriental, lo que significa que tienen otro plan. Lo que sea que se suponía que debían hacer durante la firma del tratado, tienen un plan B, algo que involucra los territorios orientales. Maldijo en voz baja en un idioma que Milagros no reconoció. Luego la miró. ¿Está segura de que eso fue lo que dijeron? Palabra por palabra. Estoy segura. Entonces tenemos menos tiempo del que pensaba. Tadeo se movió a un mapa en la pared, estudiando las fronteras orientales. Si están planeando algo a lo largo de la ruta oriental, podría ser cualquier cosa. Otro intento de asesinato, una incursión militar, sabotaje de las rutas comerciales. Se volvió hacia ella. «Necesito que haga algo peligroso».
Dígame qué. Hay una cena de Estado esta noche. Diplomáticos de 6 reinos diferentes, incluyendo los moravos. Necesito que esté allí, escuchando, observando. Si alguien habla en ruso, polaco, húngaro, cualquier idioma que crean que es privado, necesito saber qué están diciendo. Se hará pasar por mi asistente personal. Nadie pensará 2 veces en una sirvienta de pie cerca del rey. Pero si hablan en esos idiomas, probablemente están discutiendo cosas que no quieren que se escuchen. Milagros asintió lentamente. Si se dan cuenta de que entiendo, estoy muerta. Sí, si es demasiado peligroso, encontraré otra manera. No, ella enderezó los hombros. Lo haré, pero necesito saber algo primero. ¿Qué? ¿Por qué confía en mí? Tadeo estuvo callado por un momento. Luego dijo, porque no tenía nada que ganar y todo que perder al contarme sobre la conspiración. Porque eligió el honor sobre la seguridad, y porque cuando la miro, veo a alguien que entiende lo que significa ser invisible y elige ser vista de todos modos. Eso requiere fuerza. Algo en sus palabras hizo que el pecho de Milagros se le oprimiera. Había pasado toda su vida siendo invisible, siendo olvidada, siendo nada, y ahora el rey vampiro la veía, realmente la veía. Tenga cuidado esta noche, dijo Tadeo en voz baja. He perdido demasiada gente en la que confiaba. Preferiría no añadirla a esa lista. La cena de Estado se celebró en el gran salón de baile, un espacio cavernoso con candelabros de cristal y pisos pulidos hasta brillar como espejos. Las largas mesas estaban cargadas con suficiente comida para alimentar a todo el pueblo de Milagros durante un mes. Carnes asadas, verduras glaseadas, frutas de reinos lejanos, vino y copas que atrapaban la luz como rubíes líquidos. Milagros se paró detrás de la silla del rey Tadeo, con las manos entrelazadas, su expresión neutral, interpretando tan bien el papel de sirvienta que los nobles la miraban como si fuera un mueble. Era un papel que conocía íntimamente. La cena procedió con brindis formales y formalidades diplomáticas, pero los oídos de Milagros eran agudos, su atención dividida entre una docena de conversaciones diferentes que sucedían simultáneamente. 2 diplomáticos moravos en el extremo de la mesa hablaban en ruso, breves intercambios sobre el tiempo y el vino, nada sospechoso. Luego, 1 hora después de la cena, llegó tarde un contingente polaco. Se disculparon profusamente, culparon a los retrasos en la frontera y tomaron asientos cerca del centro de la mesa. Una de ellas, una mujer con cabello plateado y 2 ojos agudos, se inclinó hacia su compañero y susurró en polaco. Mañana por la noche, la puerta este, 3 carretas de provisiones. Él asintió. Asegúrate de que los guardias estén pagados, el doble de lo que prometimos. No podemos permitirnos errores. Los dedos de Milagros se apretaron detrás de su espalda. Esperó hasta que se retiró el platillo, hasta que los sirvientes pasaban por la sala con el postre. Luego se inclinó y le susurró al rey. Puerta este mañana por la noche, 3 carretas, guardias sobornados, delegación polaca. Él no reaccionó visiblemente, no se volteó. No reconoció sus palabras, pero su mano se movió ligeramente, un gesto tan pequeño que solo ella lo notaría. Entendido. Después de que terminó la cena, después de que el último diplomático se había retirado y el salón de baile se había vaciado, Tadeo convocó al comandante Ricardo y a su jefa de espías a su estudio privado. Milagros también estaba allí, relatando exactamente lo que había oído. El susurro de la mujer polaca, las palabras específicas, el momento. Ricardo se acarició la mandíbula cicatrizada. La puerta este es la menos fortificada. Se usa principalmente para carretas de suministros y caravanas de comerciantes. Si planean pasar de contrabando algo o a alguien, ese es el lugar. ¿Qué hay en las carretas?
preguntó Tadeo. No lo sé, admitió Milagros. No especificaron. Podrían ser armas, sugirió Lorena, la jefa de espías. Podría ser oro para financiar más conspiradores. Podrían ser asesinos. Oh, dijo Ricardo con gravedad, podría ser algo peor. Necesitamos interceptar esas carretas, decidió Tadeo. Pero discretamente, si arrestamos a todos los involucrados, los conspiradores restantes se dispersarán. Nunca los encontraremos a todos. Así que observamos. Dejamos que las carretas pasen. Vemos a dónde van y a quiénes encuentran. Mapeamos toda la red antes de atacar. Arriesgado, observó Lorena. Si son armas o asesinos, estamos permitiendo que entren amenazas al palacio. Riesgo calculado, corrigió el rey. Y tendremos a cada soldado disponible vigilando. Nada pasará sin que lo sepamos. Se volvió hacia Milagros. Hizo un buen trabajo esta noche. Gracias. Ella asintió de repente, exhausta. Habían pasado 2 días desde que había tallado pisos en el corredor este. 2 días desde que había sido invisible y olvidada. Ahora estaba de pie en el estudio privado del rey, ayudando a planificar operaciones de contrainteligencia contra conspiradores extranjeros. La transformación era vertiginosa. Debería descansar, dijo Tadeo notando su fatiga. Mañana será un día largo. Su Majestad, antes de irme, ¿puedo preguntar algo? Pregunte, ¿por qué no funcionó el veneno? Dijo que es inmune, pero ¿cómo? Tadeo intercambió miradas con Ricardo y Lorena. Luego dijo, «Porque he sido envenenado tantas veces que mi cuerpo se adaptó. Cuando tomé el trono hace 15 años, hubo 17 intentos de asesinato en los primeros 6 meses. Veneno en mi vino, veneno en mi comida, veneno en los pomos de las puertas. Sobreviví por pura terquedad y suerte. Finalmente, la resistencia de mi linaje se volvió absoluta. Ahora nada funciona». 17 intentos, repitió Milagros suavemente, en 6 meses. Y la gente se pregunta, ¿por qué soy frío? La sonrisa de Tadeo era amarga. Cuando todos a tu alrededor intentan matarte, la calidez se convierte en un lujo que no puedes permitirte. Pero usted confió en mí. Yo no tenía motivos para hacerlo. Él mantuvo su mirada. Tiene razón. No los tenía, pero a veces hay que elegir confiar en alguien, incluso cuando es peligroso, porque la alternativa es morir solo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Luego Lorena se aclaró la garganta delicadamente, rompiendo el momento. «Su Majestad, sobre la operación de mañana». «Sí». Tadeo se volvió hacia sus consejeros, su expresión endureciéndose en la máscara de un rey. Milagros tomó eso como su despido y se fue en silencio. La noche siguiente, Milagros se paró en las sombras cerca de la puerta este, vestida con ropa oscura que la permitía mezclarse con la oscuridad. El rey estaba a su lado, vestido de manera similar, su corona reemplazada por una simple capucha negra. A su alrededor, ocultos en portales y en los tejados, había 2 docenas de los soldados más confiables del rey. Las carretas llegaron exactamente cuando la mujer polaca había especificado. 3 grandes carruajes tirados por caballos de tiro, conducidos por hombres con ropa discreta. Fueron detenidos en la puerta por guardias que habían sido secretamente reemplazados por soldados de Tadeo horas antes. Se revisaron los papeles. Se ofrecieron y aceptaron sobornos. Las carretas recibieron la señal de paso. El comandante Ricardo, vigilando desde un tejado cercano, hizo una señal con la mano. Los soldados comenzaron a seguir las carretas a distancia, marcando su camino por la ciudad. Milagros observó cómo los carruajes serpenteaban por calles estrechas, dirigiéndose no hacia el palacio, sino hacia el barrio de comerciantes. Se detuvieron frente a un almacén. 3 hombres salieron del edificio,
Se encontraron con los conductores y comenzaron a descargar cajas de madera pesadas que requerían 2 hombres para levantarlas. ¿Qué contienen?, susurró Milagros. La expresión de Tadeo era sombría. Nada bueno. Las cajas fueron llevadas dentro del almacén. Las carretas partieron. Los hombres permanecieron dentro. Lorena apareció junto a ellos como humo, silenciosa y repentina. «Tenemos el almacén rodeado, diga la palabra y los atraparemos». «Todavía no», decidió Tadeo. «Quiero saber qué hay en esas cajas primero. ¿Podemos meter a alguien?» «Ya está hecho. Uno de mis mejores agentes se hace pasar por estibador. Informará en 1 hora». Esperaron en tenso silencio. La ciudad alrededor de ellos estaba tranquila, la mayoría de los ciudadanos dormidos. Solo los desesperados y los peligrosos se movían por las calles a esa hora. Después de lo que pareció una eternidad, el agente de Lorena regresó. Su rostro estaba pálido. «Su Majestad necesita ver esto». Entraron al almacén por una entrada lateral, moviéndose silenciosamente entre las sombras. Dentro, las cajas habían sido abiertas a la fuerza. Milagros miró el contenido y sintió que la sangre se le helaba. Armas, decenas de ellas, ballestas modificadas para disparar virotes de plata, espadas con bordes diseñados para cortar carne de vampiro, viales de líquido que olían a ajo y acónito, y mapas detallados del palacio con las rotaciones de la guardia marcadas, los puntos débiles señalados con círculos y los aposentos del rey resaltados en rojo. «Esto no es solo un complot de asesinato», dijo Ricardo en voz baja. «Esto es la preparación para un golpe de estado. Están armando a toda una fuerza». El rostro del rey parecía esculpido en piedra. «¿De cuántos conspiradores estamos hablando?» El agente tragó saliva con dificultad. «Basándonos en la cantidad de armas, Su Majestad, al menos 200, quizás más. 200 traidores escondidos entre el personal del palacio, las familias nobles, la propia guardia, todos esperando la señal para atacar». La magnitud era asombrosa. Milagros se sintió enferma. «Esto podría destruir todo el reino». «Lo hará», dijo el rey con frialdad, «si no lo detenemos. Lorena, quiero que cada persona que tocó estas carretas sea identificada y rastreada. Ricardo, triplique la guardia alrededor del ala real y envíe mensajes a nuestros aliados. Si este golpe de estado tiene éxito, el caos se extenderá más allá de nuestras fronteras». Ambos consejeros asintieron y desaparecieron en la oscuridad. El rey se volvió hacia Milagros. «Debería regresar al palacio. Esto está a punto de volverse muy peligroso». «No me voy». Ella se sorprendió a sí misma con la firmeza de su voz. «Ayudé a descubrir esto. Lo llevaré hasta el final». Él estudió su rostro a la tenue luz del almacén. «Es una traductora, no una soldado». «Soy una sobreviviente», corrigió Milagros, «y sé cuándo irme es más peligroso que quedarme». Por un largo momento, Tadeo no respondió. Luego dijo en voz baja: «Es más valiente que la mayoría de mis soldados». No sé si eso es un cumplido o una advertencia. Ambas cosas. Durante la siguiente semana, la red de espías de Tadeo trabajó incansablemente para identificar a cada conspirador. Los nombres se reunieron a través de interrogatorios, vigilancia, observación cuidadosa de quién visitaba el almacén y quién recibía mensajes de la delegación polaca. La lista crecía cada día. Nobles que sonreían en la corte mientras tramaban traición. Guardias que juraban lealtad mientras afilaban hojas de plata. Sirvientes que servían vino mientras mezclaban veneno. El papel de Milagros se volvió crucial porque muchos de los conspiradores se comunicaban en idiomas extranjeros, creyéndose a salvo de ser escuchados. Pero en cada cena de Estado, cada reunión diplomática,
cada conversación supuestamente privada en los corredores del palacio, Milagros estaba allí, invisible y desapercibida, entendiendo todo. Escuchó a nobles polacos discutir calendarios de pagos, a mercaderes rusos confirmar entregas de armas, a diplomáticos húngaros coordinar con los partidarios de Esteban. Cada pieza de información fue entregada a Tadeo, quien ensambló la conspiración como un rompecabezas, viendo cómo emergía el cuadro completo. «Están planeando atacar durante el Festival de Primavera», informó Lorena durante una reunión de medianoche en el estudio del rey, «cuando el palacio estará lleno de visitantes y la seguridad estará escasa, dentro de 3 días». «¿Podemos detenerlos?», preguntó Tadeo. «Podemos», dijo Ricardo, «pero requerirá precisión. Si nos movemos demasiado pronto, los conspiradores restantes se dispersarán demasiado tarde y atacarán primero. Así que dejemos que piensen que están teniendo éxito», dijo Tadeo lentamente. «Permitimos que el festival proceda. Esperamos a que se rebelen. Luego los atrapamos a todos a la vez». «Es peligroso», advirtió Lorena. «Si algo sale mal, usted podría morir». «He estado muriendo durante 15 años», dijo Tadeo secamente. «Soy bastante bueno sobreviviéndolo». Sus ojos encontraron a Milagros al otro lado de la habitación. «Pero quiero que esté fuera del palacio ese día, en un lugar seguro». «Absolutamente no», dijo Milagros inmediatamente. «Necesita oídos en el festival. Necesita a alguien que pueda entender lo que dicen en tiempo real. Y necesito que esté vivo y necesito terminar lo que empecé». Ella mantuvo su mirada sin inmutarse. «Me dijo que era valiente o tonta. Probablemente ambas. No me haga demostrarle que se equivoca tratándome como a Cristal ahora». Algo cambió en la expresión de Tadeo. No del todo una sonrisa, pero cerca. «Es usted extraordinariamente terca». «Aprendí del mejor, Su Majestad». Esta vez sí sonrió. «Bien, pero se queda a mi lado todo el tiempo. Y si algo sale mal, corre». «De acuerdo, de acuerdo». El festival de primavera amaneció brillante y cálido. El tipo de día de primavera perfecto que hacía que las conspiraciones parecieran imposibles. Los jardines del palacio se transformaron en una celebración con músicos y bailarines, vendedores de flores y dulces, nobles con sus mejores vestimentas, mezclándose con ciudadanos comunes a los que se les concedió acceso especial para la ocasión. Milagros llevaba un vestido azul oscuro, más fino que cualquier cosa que hubiera poseído antes, pero aún lo suficientemente sencillo como para no llamar la atención. Se mantuvo cerca de Tadeo mientras él se movía entre la multitud, saludando a los visitantes, aceptando buenos deseos, interpretando el papel de un rey benevolente. Pero sus guardias estaban por todas partes, disfrazados de sirvientes, de músicos, de asistentes al festival. Todos ellos observando, todos ellos esperando. Los oídos de Milagros captaron fragmentos de conversación mientras caminaban. Un noble polaco hablando con un comerciante en su lengua natal. «Las armas están distribuidas. Todos conocen sus posiciones». Una mujer rusa susurrando a su compañero. «Cuando las campanas den el mediodía, nos movemos». Un diplomático húngaro riendo con los partidarios de Esteban. «El rey no lo verá venir, cree que está a salvo». Cada pieza de inteligencia fue anotada, pasada silenciosamente a los guardias cercanos que se fundieron con la multitud. La red se estaba cerrando. Se acercaba el mediodía. La multitud del festival se hizo más densa, presionando por todos lados. Tadeo llevó a Milagros a una plataforma elevada donde debía dar un discurso, una tradición que marcaba el inicio oficial de las celebraciones. El momento perfecto para un ataque. El momento perfecto para que un rey cayera. Cuando Tadeo subió para dirigirse a la multitud, Milagros los vio.
conspiradores moviéndose entre la multitud como sombras, manos buscando armas ocultas, ojos fijos en la plataforma, en el rey. Las campanas comenzaron a sonar. 1, 2, 3. ¡Ahora! Alguien gritó en ruso. El caos estalló. Cuchillas de plata brillaron al sol. Ballestas se levantaron de la multitud, y los guardias ocultos de Tadeo se movieron como un rayo. Habían estado esperando este preciso momento. Los conspiradores se vieron rodeados antes de poder atacar. Armas arrancadas de las manos, cuerpos arrojados al suelo. Más guardias entraron por cada entrada, bloqueando las salidas, asegurando la plataforma. La multitud gritó y se dispersó. Los padres agarraron a sus hijos, los nobles huyeron. Pero los soldados de Tadeo habían planeado esto, creando corredores seguros para civiles inocentes mientras contenían a los conspiradores. Milagros permaneció congelada en la plataforma mientras la batalla rugía debajo. Terminó en minutos. Los conspiradores, esperando sorpresa y caos, solo encontraron resistencia organizada. Fueron superados en número, superados en estrategia y desprevenidos ante un rey que conocía cada uno de sus movimientos. Cuando el polvo se asentó, más de 200 conspiradores estaban encadenados, incluyendo 3 diplomáticos moravos, 2 nobles polacos y una docena de miembros de la Guardia Real. Y el príncipe Esteban, a quien se había encontrado en sus aposentos con una corona ya preparada, esperando noticias de la muerte de su primo. Tadeo se paró en el borde de la plataforma, examinando a los traidores capturados con fría satisfacción. Luego se volvió hacia la aterrorizada multitud del festival que quedaba. «Han sido testigos de un intento de golpe de Estado», dijo, su voz resonando por todo el recinto. 200 traidores que buscaron asesinar a su rey y sumir este reino en el caos. Pero fracasaron. No por poder militar o astucia política, fracasaron porque una persona, alguien a quien habrían descartado como insignificante, eligió el valor sobre el silencio. Extendió su mano a Milagros. Ella dudó, luego dio un paso al frente. La multitud la miró fijamente. Esta mujer descubrió la conspiración. Esta traductora que hablaba idiomas que los conspiradores creían secretos. Arriesgó su vida para salvar la mía y para proteger este reino. Sin ella yo estaría muerto. Ustedes estarían viviendo bajo el yugo de un tirano. Y la paz que hemos construido sería cenizas. El miedo de la multitud comenzó a convertirse en curiosidad. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Cómo había detenido una traductora un golpe de Estado? Milagros Vargas, continuó el rey. Recibe por la presente el título de consejera real y jefa de inteligencia lingüística. Se sentará en mi consejo, tendrá tierras, riqueza y honor, y cualquiera que la amenace me responderá personalmente. La multitud estalló en vítores confusos. Milagros se sintió mareada. Hace una semana estaba tallando pisos. Ahora era una consejera real. Más tarde, después de que los conspiradores habían sido llevados a las mazmorras y los terrenos del festival habían sido despejados, el rey la encontró en su estudio privado. Ella estaba sentada junto a la ventana mirando los jardines. «Me dio un título», dijo sin voltearse. «Le di lo que se ganó. Así no funciona la nobleza. No, pero así funciona la justicia». Él se sentó frente a ella. ¿Está enojada? Abrumada. Milagros lo miró finalmente. Yo no era nadie. Era una sirvienta de cocina que hablaba ruso, y ahora soy una consejera real. Ahora es la mujer que salvó un reino, corrigió Tadeo. Hay una diferencia. Las secuelas del intento de golpe de Estado consumieron las semanas siguientes. Se celebraron juicios públicos con pruebas presentadas ante toda la corte. Los 200 conspiradores tuvieron oportunidades de defenderse, aunque pocos pudieron negar su culpa al ser confrontados con testimonios, armas confiscadas y comunicaciones interceptadas.
El juicio del príncipe Esteban fue el más dramático. Se presentó encadenado ante la corte, desafiante incluso en la derrota. «Me robaste mi trono», acusó a Tadeo. «Mi padre debería haber gobernado. No tienes ningún derecho. Tu padre fue un cobarde que huyó del reino durante la guerra de sucesión», replicó Tadeo con frialdad. «Mi padre se quedó y luchó. Por eso la corona es mía. Y tú, primo, acabas de demostrar que eres tan cobarde como él». Esteban fue exiliado a las tierras inhóspitas del norte. Su título fue despojado, su fortuna confiscada. Los diplomáticos moravos y polacos que habían financiado la conspiración fueron expulsados del reino. Sus gobiernos enviaron protestas formales que el rey ignoró, y los guardias y nobles traidores fueron ejecutados. Sus familias fueron despojadas de su rango, pero no castigadas ellas mismas. Misericordia donde se podía dar, justicia donde se requería. A pesar de todo, Milagros asistió a cada sesión, aprendiendo la política de la corte, aprendiendo cómo el poder se movía a través de redes de obligación y miedo, aprendiendo cómo navegar un mundo al que nunca había estado destinada a entrar. Los otros nobles no sabían qué pensar de ella. Algunos la trataban con respeto cauteloso, reconociendo que tenía el favor del rey. Otros susurraban detrás de abanicos y manos enjolladas, llamándola una advenediza, una plebeya jugando a ser noble. Algunos intentaron entablar amistad con ella, sintiendo una oportunidad en su repentino ascenso. Milagros aprendió a navegar por todos ellos, a sonreír cuando era necesario, a desviar cuando era prudente, a escuchar más de lo que hablaba, porque escuchar siempre había sido su mayor habilidad. Una tarde, después de un día de juicios particularmente agotador, Tadeo la invitó a pasear con él por los jardines del palacio. Se había convertido en algo así como una rutina en las últimas semanas. Paseos nocturnos donde podían hablar libremente lejos de las miradas vigilantes de la corte. «Se está adaptando bien a la política», observó Tadeo, mientras pasaban junto a árboles en flor y fuentes de mármol. «Estoy aprendiendo quién quiere algo de mí versus quién me respeta. Esa es la lección más importante de la vida cortesana». Hizo una pausa junto a una fuente, observando el agua caer en cascada sobre la piedra. «¿Cómo está llevando el título? ¿Las tierras? ¿Es demasiado?» «Honestamente». Milagros se sentó en el borde de la fuente. «Aterrador. Crecí en la pobreza. Mi padre comerciaba pieles por pan. Y ahora tengo una propiedad y sirvientes y gente que se inclina cuando paso. Se siente como usar la ropa de otra persona». «Se lo ganó», dijo Tadeo de nuevo. «No se trata de ganarlo, Su Majestad. Se trata de pertenecer. No pertenezco a este mundo». «Nadie pertenece a ningún lugar», dijo Tadeo en voz baja. «Todos fingimos que sí, hasta que se vuelve verdad». «¿Cree eso?» «Tengo que hacerlo». Su expresión era distante. «He sido rey durante 15 años. Antes de eso fui soldado. Antes de eso, un niño que vio morir a su padre en la guerra. Nunca sentí que perteneciera a este trono, pero hago el trabajo, tomo las decisiones, y eventualmente el papel se convierte en la realidad». Milagros estudió su perfil a la luz de la luna, las duras líneas de su rostro, los hilos plateados en su cabello oscuro, el peso de 15 años, visible en la forma de sus hombros. «Estás solo», dijo ella suavemente. No fue una pregunta. «Todo rey está solo», replicó Tadeo. «Viene con la corona». «¿Tiene que ser así?» Él se volvió para mirarla. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir», Milagros eligió sus palabras cuidadosamente. «Ha pasado 15 años sobreviviendo a intentos de asesinato y conspiraciones políticas. Ha construido muros tan altos que nadie puede alcanzarlo, pero los muros que mantienen las amenazas fuera también mantienen la conexión dentro». «¿Por eso camina conmigo?», preguntó el rey. «¿Para decirme que soy emocionalmente distante?».
Camino con usted porque es la primera persona en este palacio que me ve como humano en lugar de como una corona. Y creo, continuó ella, que usted camina conmigo por la misma razón, porque yo lo veo a usted como un hombre en lugar de un rey. El silencio se extendió entre ellos. Luego el rey dijo, «Es peligrosa, Milagros Vargas». ¿Por qué? Porque dice la verdad. Porque me hace desear cosas que se ha entrenado para no necesitar. ¿Qué cosas? Conexión, compañía, la posibilidad de que alguien se quede no porque esté obligado, sino porque elige hacerlo. El corazón de Milagros le latía a mil, pero mantuvo la voz firme. ¿Y esas posibilidades lo asustan? Sí, la honestidad de Tadeo fue rotunda. Porque todos en quienes he confiado han muerto o me han traicionado, excepto usted, excepto yo, asintió Milagros. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Nosotros, repitió Tadeo de la misma manera que lo había hecho semanas atrás en sus aposentos, como si la palabra misma fuera significativa. Sí, nosotros, porque yo no voy a ningún lado. Y usted tampoco. Así que estamos atrapados el uno con el otro. Eso suena a amenaza. Es una promesa. Algo cambió en la expresión de Tadeo. Los muros que había construido, las defensas que había mantenido durante 15 años, parecieron agrietarse ligeramente, lo suficiente como para dejar pasar un poco de calor. Realmente es usted extraordinariamente terca. Aprendí del mejor, Su Majestad. Deje de llamarme así cuando estemos solos. Llámeme Tadeo. Milagros sonrió. De acuerdo. Caminaron en un silencio cómodo después de eso. Dos personas aprendiendo a existir en el mismo espacio sin pretensiones. No era romance. Todavía no. Pero era el comienzo de algo que parecía que podría volverse importante. Los juicios concluyeron. Se trató con los conspiradores. El reino volvió lentamente a la normalidad, pero Tadeo cumplió su promesa a Milagros. Ella se convirtió en parte integral de su consejo, asistiendo a reuniones sobre comercio, diplomacia, recopilación de inteligencia. Sus habilidades lingüísticas resultaron invaluables, pero más que eso, su perspectiva importaba. Venía de la pobreza. Entendía cómo pensaban los ciudadanos comunes, lo que necesitaban, lo que temían, y no tenía miedo de decir la verdad al poder. Durante una reunión del Consejo particularmente contenciosa sobre el aumento de impuestos en los territorios orientales, Milagros interrumpió la propuesta de un noble. Con todo respeto, señor Adrián, ese impuesto devastaría a las comunidades agrícolas que ya están en apuros. No pueden pagar impuestos más altos. La tesorería necesita fondos, replicó el señor Adrián. Los territorios orientales son lo suficientemente prósperos como para contribuir más. Prósperos para los terratenientes, corrigió Milagros, no para los agricultores que trabajan esas tierras. Aumenten los impuestos y provocarán escasez de alimentos, pobreza y resentimiento. Desestabilizarán los mismos territorios de los que intentan obtener ganancias. El consejo se volvió hacia Tadeo, esperando su juicio. ¿Qué propone en su lugar?, le preguntó a Milagros. Gravar los bienes de lujo de las importaciones extranjeras. Los nobles que pueden permitirse sedas, vinos y especias exóticas pueden permitirse pagar más. Dejen en paz a los agricultores. El señor Adrián balbuceó. Su Majestad no puede estar considerando seriamente la opinión de una plebeya por encima de la de sus propios nobles. La expresión de Tadeo se volvió fría. Esa plebeya descubrió un golpe de estado que me habría matado a mí y a la mayoría de este consejo. Su opinión tiene más peso que la suya jamás tendrá. Se implementó el impuesto sobre las importaciones de lujo. Los territorios orientales permanecieron estables, y la reputación de Milagros, como alguien que realmente se preocupaba por el bienestar del reino, creció.
6 meses después del intento de golpe, el palacio se había establecido en un nuevo ritmo. Milagros ya no era una curiosidad, sino una figura establecida en la corte. Los nobles buscaban su consejo en relaciones exteriores. Los embajadores solicitaban su presencia en negociaciones, y Tadeo confiaba en su consejo más que en el de nadie más. Pero la prominencia trajo un peligro diferente. No complots de asesinato, sino maniobras políticas. Todavía había quienes resentían su ascenso, que veían su nacimiento plebeyo como un insulto, que susurraban que había seducido al rey para obtener poder, que sus habilidades eran exageradas, que lo estaba manipulando para beneficio personal. Nada de eso era cierto. Pero la verdad importaba menos que la percepción en la política de la corte. Doña Isidra, una mujer noble con antiguos linajes y demasiada influencia, comenzó una sutil campaña contra Milagros. Nunca atacó directamente. En cambio, sembró la duda a través de preguntas cuidadosas. ¿Es apropiado que alguien sin formación noble aconseje sobre asuntos de Estado? El favor del rey se extiende más allá del respeto profesional. ¿Podemos confiar en alguien cuyas lealtades no nacieron, sino que fueron compradas? Los susurros se extendieron. Otros nobles adoptaron las preguntas no por malicia, sino por preocupación genuina. La corte se dividió entre quienes respetaban las contribuciones de Milagros y quienes cuestionaban su legitimidad. Milagros sintió el cambio como agua helada por la espalda. Había sobrevivido a complots de asesinato solo para ser socavada por chismes. «Necesita abordar esto», le dijo el comandante Ricardo durante una conversación privada. «Doña Isidra es peligrosa, no usa armas, usa palabras, y las palabras pueden destruir con la misma eficacia. ¿Qué sugiere? Haga que su posición sea innegable. Demuestre su valor tan a fondo que nadie pueda cuestionarlo». «¿Cómo?» Una oportunidad estaba a punto de presentarse. Una delegación del Imperio Valerio, la nación más grande y poderosa del continente, llegó solicitando una audiencia con el rey Tadeo. Los valerios hablaban exclusivamente en su propio idioma, un dialecto complejo que pocos forasteros entendían. Trajeron propuestas para una alianza comercial que podría enriquecer el reino o enredarlo en la política valeria durante generaciones. «Necesitamos un traductor», informó Lorena al consejo. «Alguien fluido en Valerio que pueda analizar los matices de sus propuestas. ¿Tenemos a alguien?» El consejo miró a su alrededor. Nadie hablaba valerio. Era demasiado raro, demasiado difícil, demasiado regional. Doña Isidra sonrió dulcemente. «Quizás deberíamos contratar a un traductor independiente de la universidad. Alguien con credenciales, alguien cuyas habilidades puedan ser verificadas». Fue un desafío directo a Milagros, una sugerencia de que sus habilidades no eran suficientes para la tarea. Tadeo miró a Milagros. «¿Puede traducir Valerio?» «Nunca lo he estudiado formalmente», admitió ella. «Pero hablo 6 idiomas con fluidez. Puedo aprender lo suficiente en 3 días para manejar negociaciones básicas». «3 días no es suficiente tiempo», protestó doña Isidra. «Esto es demasiado importante para arriesgarlo con alguien que aprende sobre la marcha. Entonces, es una suerte que sea una aprendiz rápida», replicó Milagros con calma. La decisión de Tadeo fue inmediata. Milagros traducirá. Reunión levantada. Durante 3 días, Milagros no durmió. Tomó prestado cada libro sobre el idioma y la cultura valeria de la biblioteca del palacio. Entrevistó a los pocos sirvientes que habían viajado a los territorios valerios. Practicó la pronunciación hasta que se le irritó la garganta y las estructuras gramaticales hasta que le dolió la cabeza. Tadeo la encontró en la biblioteca pasada la medianoche del segundo día, rodeada de libros abiertos y notas arrugadas. Debería descansar.
Lo haré después de dominar las conjugaciones verbales condicionales. Él se sentó frente a ella. ¿Por qué se esfuerza tanto? Porque doña Isidra quiere que fracase, y si fracaso, demuestra que no pertenezco aquí. ¿Así que está aprendiendo un idioma entero en 3 días por despecho? El despecho es un excelente motivador, dijo Milagros secamente. Luego levantó la vista de sus libros. También porque usted confió en mí. No quiero darle la razón al decepcionarlo. Nunca podría decepcionarme, dijo Tadeo en voz baja. Ya ha hecho más de lo que cualquiera tenía derecho a esperar. Pero yo espero más de mí misma. Él estuvo callado por un momento estudiando su rostro exhausto. Luego dijo, cuando esto termine, cuando se haya vuelto a probar a sí misma, tómese un día libre. Duerma. Coma algo que no sea lo que le traen los sirvientes a su escritorio. Recuerde, es humana. Recordaré que soy humana cuando la gente deje de cuestionar si merezco estar aquí. Eso no es lo mismo. No, pero es todo lo que tengo ahora mismo. La delegación Valeria llegó a la mañana siguiente. 5 diplomáticos con elaboradas túnicas, hablando un idioma que sonaba como agua sobre piedras, musical y complejo. Milagros se paró junto al trono de Tadeo, sus nuevas túnicas formales marcándola como consejera real, y rezó para que 3 días de estudio frenético fueran suficientes. El diplomático Valerio principal habló primero, sus palabras fluyendo en intrincados patrones. El cerebro de Milagros se esforzó por traducir, uniendo vocabulario, gramática y contexto. Honorable rey Tadeo, traemos saludos del emperador Casimiro. Propone una alianza comercial que beneficiaría a ambas naciones. Nuestros barcos llevarían sus bienes a mercados lejanos. Sus caminos llevarían a nuestros mercaderes a nuevos territorios. Juntos prosperaríamos. Ella tradujo con fluidez, su pronunciación imperfecta pero comprensible. Los diplomáticos valerios intercambiaron miradas de sorpresa. Tadeo asintió. Dígales que estamos interesados en escuchar los términos específicos. Milagros tradujo. La negociación continuó durante horas. Propuestas y contrapropuestas, discusiones sobre aranceles, rutas comerciales y acuerdos de defensa mutua. El idioma valerio era increíblemente complejo, con sutiles cambios de tono que alteraban el significado por completo. Pero Milagros lo navegó, captando matices, aclarando ambigüedades, asegurando que ambas partes se entendieran. En un momento, 2 diplomáticos hablaron en voz baja entre sí en valerio rápido, pensando que el intercambio era privado. Milagros los oyó discutir cómo manipular los términos a su favor, cómo ocultar ciertas cláusulas que darían a los valerios una ventaja injusta. Con calma, informó a Tadeo de exactamente lo que habían dicho. Los diplomáticos palidecieron, se dieron cuenta de que su conversación, supuestamente privada, había sido entendida. La expresión del rey permaneció neutral. Dígales que cualquier alianza entre nuestros reinos se basará en la transparencia y el respeto mutuo. Las cláusulas ocultas y los términos manipuladores son inaceptables. Negociamos de buena fe o no lo hacemos en absoluto. Milagros tradujo. Los diplomáticos, reprendidos, revisaron sus propuestas. Las negociaciones continuaron en términos más honestos. Cuando la delegación Valeria finalmente partió, habían acordado una alianza comercial justa con términos claramente definidos y se habían ido con respeto tanto por el rey como por su traductora. La reacción de la corte ante la exitosa traducción de Milagros fue inmediata y decisiva. Ni siquiera doña Isidra pudo discutir con los resultados. Una alianza comercial con el Imperio Valerio fue un triunfo diplomático, y Milagros lo había logrado después de aprender un idioma en 3 días. Los susurros no cesaron del todo. Nunca lo harían, pero cambiaron de carácter. Ya no cuestionando su competencia, sino su humanidad. ¿Cómo aprende idiomas tan rápido? ¿Es magia? ¿Tiene alguna ventaja que no conocemos?
Milagros encontró los nuevos rumores casi divertidos. No tenía magia, solo desesperación, terquedad y el recuerdo de un padre que le había enseñado que los idiomas eran llaves a mundos a los que de otra manera nunca tendría acceso. Pero dejó que la gente se preguntara. El misterio tenía su propio tipo de poder. Esa noche, Tadeo la invitó a cenar en sus aposentos privados. No una reunión del consejo, no una sesión de estrategia política, solo una cena. Milagros había estado en estos aposentos una docena de veces antes, pero siempre con fines oficiales. Esto se sentía diferente, más íntimo. Se ha vuelto a probar a sí misma, dijo Tadeo mientras comían. La alianza Valeria traerá prosperidad al reino. Gracias, solo hice mi trabajo. Su trabajo como consejera real. Aprender un idioma en 3 días está más allá de la descripción del trabajo de cualquiera. Milagros se encogió de hombros. Me motiva el despecho y la validación. Una combinación poderosa. Él sirvió vino para ambos, pero noto que nunca se toma tiempo para sí misma. Trabaja constantemente, estudia constantemente. ¿Cuándo descansa? Cuando no quede nada que probar. Ese día nunca llegará, observó Tadeo. Siempre habrá alguien que la cuestione, alguien que resienta su éxito, alguien que quiera que fracase. Entonces nunca descansaré. Eso no es sostenible. Tampoco lo es ser un rey que sobrevivió a 17 intentos de asesinato. Todos tomamos decisiones sobre lo que podemos sostener. Tadeo estuvo callado por un momento. Luego dijo, me preocupo por usted. ¿Por qué? Es la persona más capaz de este palacio porque la capacidad no es lo mismo que la satisfacción. Ha logrado todo lo que se propuso. Tiene estatus, riqueza, respeto. Pero, ¿es feliz? La pregunta tomó a Milagros por sorpresa. Dejó su copa de vino. Considerando que no lo sé, admitió. Pasé tanto tiempo tratando de sobrevivir que nunca pensé en la felicidad. Y ahora paso tanto tiempo demostrando que merezco esto que no me queda energía para nada más. Eso es lo que pensé, dijo Tadeo suavemente, lo que me lleva a una proposición. Milagros levantó una ceja. ¿Y qué clase de proposición? La clase que no tiene nada que ver con política, lingüística o intrigas cortesanas. La clase que es puramente personal. Se acercó a un armario y sacó algo envuelto en seda. Luego regresó a la mesa y lo puso frente a ella. «Ábralo». Milagros desenvolvió la seda con cuidado. Dentro había un libro, pero no cualquier libro. Era una primera edición de una colección de poesía de su tierra natal, escrita en su idioma nativo, impresa antes de que las guerras hubieran destruido la mayoría de los territorios del norte. No había visto un ejemplar en años. «¿Cómo encontró esto?», susurró ella. «Tengo espías por todo el continente», dijo Tadeo. «Los puse a trabajar para encontrar algo que le importara a usted. No como consejera real, no como traductora, sino como Milagros, persona, humana, alguien que merece cosas hermosas solo por existir». Lágrimas le picaron los ojos. Tocó la cubierta del libro con reverencia. «¿Por qué? Porque usted lo da todo a este reino. A mí, y yo quería darle algo a cambio que no fuera un título o una responsabilidad, solo un regalo. Tadeo, no sé qué decir. No tiene que decir nada». Él se sentó de nuevo, su expresión más suave de lo que ella nunca la había visto. «Solo acepte que es valorada, no por lo que hace, sino por quien es». Milagros apretó el libro contra su pecho. Durante 15 años, solo había sido valorada por su utilidad, por lo que podía proporcionar. Su padre había valorado sus habilidades lingüísticas. El palacio había valorado sus traducciones. Incluso Tadeo la había valorado inicialmente por descubrir la conspiración. Pero este regalo, esta colección de poesía, era diferente.
Decía, usted importa más allá de su utilidad. Gracias, susurró ella. De verdad. Terminaron de cenar en un silencio cómodo. Luego el rey dijo, necesito decirle algo. Se trata de la campaña de doña Isidra contra usted. Sé que ha estado difundiendo rumores. Estoy consciente, no me molesta. Debería molestarle, porque no está trabajando sola. Él se inclinó hacia adelante, su expresión seria. He descubierto pruebas de que está conectada con los conspiradores restantes del golpe de estado de Esteban. Nada lo suficientemente concreto como para arrestarla, pero sí para saber que es peligrosa. ¿Cree que intentará dañarme? Creo que intentará usarla para dañarme. Es mi consejera más cercana. Si puede desacreditarla, debilita mi posición, y si puede eliminarla, crea caos. Milagros absorbió esto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos mantenemos vigilantes, la vigilamos cuidadosamente, y nos preparamos para la posibilidad de que intensifique sus acciones. Hay algo más, continuó Tadeo, algo que he estado considerando durante semanas. Quiero ofrecerle una posición que la haría intocable. ¿Qué posición podría ser más alta que consejera real? Reina. La palabra quedó suspendida en el aire como una campana resonante. Milagros lo miró fijamente. No puede hablar en serio. Nunca he hablado más en serio sobre nada. Tadeo mantuvo su mirada. Cásese conmigo, no por política, aunque ciertamente tendría beneficios políticos, no por alianza, aunque silenciaría a sus críticos, sino porque en los últimos 6 meses se ha convertido en la persona en quien más confío, la persona que quiero a mi lado, la persona que hace que este trono solitario se sienta menos frío. Tadeo, soy una plebeya, una exsirvienta de cocina. Nadie aceptará esto. Lo aceptarán porque yo soy el rey y mi palabra es ley. Él se estiró sobre la mesa, tomó su mano. Pero más importante aún, ¿lo acepta usted? No lo sé. La voz de Milagros tembló. Esto es enorme, esto cambia todo. Sí, pero ¿no es eso lo que hemos estado haciendo todo el tiempo? ¿Cambiándolo todo? Ella miró sus manos unidas, las de él, cicatrizadas y fuertes por décadas de batalla. Las de ella, pequeñas pero callosas por años de trabajo duro. 2 personas de mundos completamente diferentes que de alguna manera habían encontrado un terreno común. Necesito tiempo para pensar. Tómese todo el tiempo que necesite, pero sepa esto. Su pulgar rozó sus nudillos. No se lo pido porque sea útil, se lo pido porque es usted, y eso es suficiente. Milagros no durmió esa noche. Se acostó en sus aposentos, mirando el dosel de seda sobre su cama, dándole vueltas a la propuesta en su mente como una joya examinada desde todos los ángulos. Matrimonio con el rey, reina del reino. Era imposible, era aterrador. Era todo lo que nunca se había atrevido a imaginar. Pero más allá de los títulos y la política, había algo más simple. El rey había dicho que la quería, no por lo que podía hacer, sino por quién era. Y en algún momento de los últimos 6 meses, sin darse cuenta exactamente cuándo sucedió, también había llegado a sentir afecto por él, no el rey, el hombre, el que caminaba con ella por los jardines y hablaba de soledad, el que había sobrevivido a 17 intentos de asesinato y aún así había elegido confiar en ella, el que le dio poesía porque las cosas hermosas importaban. Por la mañana había tomado su decisión. Encontró a Tadeo en su estudio, revisando informes. Él levantó la vista cuando ella entró y ella vio esperanza y miedo luchando en su expresión. «Sí», dijo ella simplemente. «Sí, sí, me casaré con usted». Tadeo se puso de pie, cruzó la habitación en 3 zancadas y la atrajo a un abrazo que se sintió como volver a casa. «¿Está segura?» «Absolutamente no», admitió Milagros contra su pecho. «Estoy aterrorizada.
pero estoy segura de que, sea lo que venga, quiero enfrentarlo con usted. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. El anuncio se hizo esa tarde. El rey Tadeo se casaría con Milagros Vargas, su consejera real y jefa de inteligencia lingüística. La corte estalló. Algunos nobles estaban genuinamente complacidos, reconociendo que Milagros se había ganado su posición. Otros estaban indignados, viéndolo como un insulto a los linajes nobles. Y unos pocos, como doña Isidra, estaban calculando, viendo una oportunidad en el caos. La boda fue planeada para 3 semanas después. Una boda real requería preparación, ceremonia, testigos de reinos aliados, pero más que eso, requería que Milagros aprendiera a ser una reina. Fue instruida en etiqueta cortesana, en protocolos ceremoniales, en las 1000 pequeñas reglas que regían el comportamiento real. Aprendió qué tenedor usar en las cenas de estado, cómo hacer una reverencia a los dignatarios visitantes, qué túnicas usar para qué ocasiones. Era agotador y a veces absurdo, pero ella perseveró, porque esto ya no era solo sobre ella. Se trataba de lo que representaba. Una chica común que se convertía en reina enviaba un mensaje a cada ciudadano del reino, que el valor no se determinaba por el nacimiento, que la competencia importaba más que los linajes, que el cambio era posible. 2 semanas antes de la boda, doña Isidra hizo su movimiento. Solicitó una audiencia privada con el rey Tadeo, alegando información urgente sobre la seguridad fronteriza. El rey, sospechando una trampa pero curioso sobre sus intenciones, accedió. Milagros insistió en asistir. La reunión tuvo lugar en una cámara neutral con guardias apostados afuera. Doña Isidra entró vestida de negro elegante, su expresión apropiadamente grave. «Su Majestad», comenzó ella, «vengo con el corazón apesadumbrado. Me ha llegado información sobre su futura esposa». «¿Qué información?». La voz del rey era fría. «Pruebas de que no es quien dice ser». Doña Isidra produjo documentos, cartas supuestamente escritas de puño y letra de Milagros a contactos extranjeros. Sugieren que ha estado pasando inteligencia a agentes moravos, que su exposición de la conspiración fue una estratagema para ganar su confianza, que ella es la verdadera amenaza para el reino. Las acusaciones flotaron en el aire como veneno. Milagros sintió que el hielo inundaba sus venas. Los documentos eran falsificaciones, tenían que serlo. Nunca había traicionado al reino, nunca, pero parecían auténticos. Sellos oficiales, fechas correctas, su firma replicada a la perfección. «Estas son mentiras», dijo Milagros en voz baja. «Nunca me he comunicado con agentes moravos. Nunca he traicionado al rey Tadeo ni a este reino». «¿Puede probar eso?», preguntó doña Isidra dulcemente. «¿Puede demostrar que estos documentos son falsos? Porque parecen bastante legítimos, y si son reales, su majestad está a punto de casarse con una traidora». Tadeo se puso de pie, su expresión esculpida en piedra. «¡Fuera! Su majestad debería al menos investigar. Yo...» «¡Fuera!». Su voz bajó a algo peligroso. Ahora, antes de que la arreste por calumnia. La compostura de doña Isidra se resquebrajó ligeramente. «¿Me amenazaría a mí, una noble leal con linajes impecables por encima de una plebeya que claramente lo ha engañado? Esa plebeya me salvó la vida. Esa plebeya descubrió una conspiración que habría destruido este reino. Y usted, doña Isidra, acaba de demostrar que es una tonta o una mentirosa, posiblemente ambas». Hizo un gesto a los guardias. «Escorten a doña Isidra fuera del palacio. Está desterrada de la corte hasta nuevo aviso». Mientras la mujer noble era retirada, todavía protestando, Tadeo se volvió hacia Milagros. «Quiero que esos documentos sean analizados. Cada sello, cada firma, cada palabra,
Demostraremos que son falsificaciones y luego descubriremos quién está detrás de esto. ¿Me cree?, dijo Milagros. No era del todo una pregunta, pero casi. Sin dudar, Tadeo replicó: «He confiado en usted mi vida, mi reino, mi futuro. Unos cuantos pedazos de pergamino no cambiarán eso». Los documentos eran, de hecho, falsificaciones. La investigación de Lorena reveló que habían sido creados por un hábil falsificador contratado por doña Isidra, utilizando muestras de la caligrafía de Milagros robadas de los registros del Consejo. Más allá de eso, la investigación descubrió las conexiones de doña Isidra con los conspiradores restantes. Había estado financiando un segundo intento de golpe de Estado, planeando atacar durante la boda real, cuando la seguridad estaría enfocada en la ceremonia en lugar de la amenaza. Fue arrestada, juzgada y exiliada. Sus coconspiradores fueron erradicados y se ocuparon de ellos, y la boda prosiguió según lo planeado. El día de la boda amaneció claro y brillante, el tipo de mañana de primavera perfecta que se sentía como una bendición. El palacio se transformó, decorado con flores de cada rincón del reino, rosas blancas y lirios azules, cempasúchiles dorados y orquídeas púrpuras, llenando el aire de fragancia y color. Milagros estaba en sus aposentos, vistiendo un vestido que había tomado a 12 costureras 3 semanas crear. Era hermoso, todo seda, encaje y perlas. Pero apenas lo notó porque hoy se convertiría en reina. Hoy todo cambiaría. ¿Está lista? El comandante Ricardo estaba en su puerta, inesperadamente sentimental. Se había ofrecido a escoltarla a la ceremonia, un gesto que había hecho llorar a Milagros cuando se lo propuso. «Tan lista como podré estar». «Se ha ganado esto», dijo. «No solo la corona, sino la felicidad. No deje que nadie le diga lo contrario». «Gracias por todo, por creer en mí cuando nadie más lo hacía». «Creí en su competencia. El hecho de que también sea una buena persona fue una grata sorpresa». Ella rió y juntos caminaron hacia el gran salón. La ceremonia fue presenciada por nobles y ciudadanos comunes por igual. El rey había insistido en que las puertas del palacio se abrieran, que cualquiera que deseara asistir pudiera hacerlo. Era sin precedentes, pero entonces todo sobre esta boda era sin precedentes. Milagros caminó por el pasillo entre filas de personas cuyas vidas había tocado. Sirvientes que habían trabajado junto a ella en las cocinas, soldados que la habían protegido durante las investigaciones, miembros del consejo que habían llegado a respetar su juicio, y al final del pasillo, Tadeo esperaba. Vestía túnicas ceremoniales de carmesí intenso, su corona atrapando la luz de una docena de candelabros, pero sus ojos eran solo para ella. La ceremonia siguió tradiciones antiguas, votos pronunciados en lenguaje formal, anillos intercambiados, bendiciones dadas por sacerdotes que representaban cada fe en el reino. Pero cuando llegó el momento de que Tadeo pronunciara sus votos personales, abandonó el guión. Milagros Vargas, dijo, su voz resonando por la sala silenciosa. Hace 6 meses era invisible para todos en este reino excepto para mí. Vio una conspiración cuando todos los demás veían lealtad. Dijo la verdad cuando todos los demás permanecieron en silencio. Eligió el valor cuando la seguridad habría sido más fácil. Hoy no solo la hago mi reina, le pido que siga siendo exactamente quien siempre ha sido. Alguien que ve lo que otros pasan por alto. Alguien que habla por aquellos sin voz. Alguien que elige el honor sobre la comodidad. Sea mi reina, pero más que eso, sea mi compañera. La voz de Milagros fue firme cuando replicó, Tadeo, me enseñaste que la fuerza viene en muchas formas, que los muros construidos para mantener fuera las amenazas también mantienen fuera la conexión.
que la soledad no es un requisito de las coronas. Prometo estar a tu lado, decir la verdad incluso cuando sea difícil, verte no como un rey, sino como un hombre que merece compañía, confianza y amor. Sé mi rey, pero más que eso, sé mi amigo. La sala estalló en vítores, no en ceremonia educada, sino en alegría genuina, porque esta boda representaba algo más grande que dos personas uniendo sus vidas. Representaba esperanza, cambio, la posibilidad de que el valor pudiera ganarse en lugar de heredarse. La celebración duró toda la noche. Músicos tocaron, bailarines actuaron, comida y vino fluyeron libremente, y por primera vez en 15 años, el rey Tadeo rió. No la sonrisa fría que mostraba en las funciones de la corte. Risa real, cálida y sin reservas. Meses después, la reina Milagros implementó su primer cambio de política importante. Estableció una academia real de idiomas, gratuita para cualquiera que deseara aprender. Los ciudadanos comunes podían estudiar idiomas extranjeros, protocolos diplomáticos, habilidades de traducción. Las mismas habilidades que le habían salvado la vida ahora estarían disponibles para otros. Huérfanos y muchachas de granja y niños de comerciantes, cualquiera con aptitud y determinación, porque la comunicación era poder y el poder nunca debería ser acaparado por unos pocos privilegiados. La academia floreció. Estudiantes de todo el reino llegaron para estudiar. Algunos se convirtieron en traductores, otros en diplomáticos, unos pocos en espías, pero todos aprendieron que sus voces importaban, que ser pasado por alto no significaba ser inútil. Y en el palacio, la reina Milagros continuó el trabajo que siempre había hecho, traduciendo, asesorando, escuchando, viendo lo que otros pasaban por alto y diciendo la verdad al poder. Pero ahora lo hacía desde el trono junto a Tadeo. Socios iguales, voces iguales, dos personas que habían sido invisibles de diferentes maneras, ahora vistas y respetadas. Cambiaron el reino juntos, leyes que favorecían a los pobres, políticas que protegían a los vulnerables, alianzas construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la dominación. No fue perfecto. Todavía había conspiraciones que descubrir, conflictos que resolver, nobles que resentían a una reina plebeya. Pero Milagros había aprendido que la perfección no era el objetivo. El progreso sí. Un día, años después, una joven se acercó a la reina Milagros en una audiencia pública. La muchacha vestía ropa de sirvienta, sus manos ásperas por el trabajo, sus ojos brillantes de inteligencia. «Su Majestad», dijo nerviosamente, «quiero aplicar a la Academia de Idiomas, pero solo soy una sirvienta de cocina. No sé si me está permitido». Milagros se arrodilló para quedar a su altura. «¿Cómo te llamas?» «Araceli, Su Majestad». «Bueno, Araceli, yo también fui sirvienta de cocina, y si yo pude convertirme en reina, tú puedes convertirte en lo que elijas. La academia existe para personas exactamente como tú». El rostro de la muchacha se transformó con esperanza. Luego preguntó, «¿Es cierto que aprendió Valerio en 3 días?» «Es cierto. ¿Cómo?» «De la misma manera en que aprenderás cualquier idioma que te llame, desesperación, terquedad y la creencia de que mereces ser escuchada». Milagros se puso de pie y puso una mano en el hombro de la muchacha. «Nunca dejes que nadie te diga que ser invisible significa ser inútil. Tú importas, tu voz importa, tu potencial es ilimitado». La muchacha se fue con una solicitud para la academia y un futuro lleno de posibilidades, y la reina Milagros regresó a su trono junto a Tadeo, donde continuó el trabajo de construir un reino donde todos, sin importar su nacimiento o estatus, tuvieran la oportunidad de ser vistos porque había aprendido la lección más importante de todas, que el poder no se trataba de coronas o títulos o linajes. Se trataba de elegir el valor cuando el silencio sería más seguro.
Se trataba de usar tu voz para hablar por aquellos que no podían. Se trataba de construir puentes en lugar de muros, y se trataba de nunca jamás olvidar de dónde venía. Ella era Milagros Vargas, exsirvienta de cocina, traductora real, reina. Pero más que cualquier título, era alguien que había elegido ser vista, y al hacerlo, lo había cambiado todo.